Hola, muy buenos días. Mi nombre es Francisco Mora, soy técnico en emergencias médicas, lo que se conoce acá en Costa Rica como paramédico, y soy parte del cuerpo de instructores de Stan Medical Formación en Emergencias. Voy a estar con ustedes para el curso de socorrismo en lugares remotos y en concreto hoy vamos a hablar del tema de hemorragias. Este curso es avalado y certificado por AIDER Internacional, que nos brinda el respaldo para la capacitación que ustedes están llevando, ¿de acuerdo? Muy importante, si tienen algún tipo de duda, si tienen algún comentario, pueden dejarlo en el chat. De igual manera, al final de la capacitación, vamos a brindar un espacio abierto para micrófono y cámara donde puedan compartir alguna experiencia o externar alguna duda que tengan, ¿de acuerdo? Muy importante, no se dejen ninguna duda, por favor, porque muchas veces la duda de hoy es el paciente de mañana, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Recordemos, muy importante, que las hemorragias son aquella situación en donde la sangre sale del vaso sanguíneo y no puede ser más utilizada dentro del torrente sanguíneo como tal, bien sea que pueda ser una hemorragia interna o pueda ser una hemorragia externa. Es ahí donde clasificamos las hemorragias en este caso, ¿de acuerdo? Las hemorragias externas son aquellas donde la sangre sale del cuerpo a través de una lesión que se ha generado en la piel. Luego están las hemorragias internas, que es cuando la sangre de igual manera sale del vaso sanguíneo, sin embargo se mantiene englobado, encasillada en las cavidades del cuerpo. Puede ser desde que esté bajo de la piel o que esté en alguna cavidad del organismo, como en el tórax o en el abdomen, por ejemplo. Uno diría, ¿cuál es más peligrosa de las dos? Bueno, al final de cuentas es sangre que se está perdiendo, no es sangre que esté recirculando y que se puede oxigenar nuevamente. Sigue siendo una hemorragia y la pérdida de sangre en el organismo es igual de peligrosa en cualquiera de las dos situaciones. ¿Qué nos va a generar a nosotros la severidad de una hemorragia en realidad? Bueno, principalmente el tamaño del vaso que se ha lesionado y con ello entonces la cantidad de sangre que se pueda perder durante el tiempo que dure la hemorragia. Es decir, en un vaso más grande hay una capacidad de que se pierda una mayor cantidad de sangre en una muchísimo menor cantidad de tiempo, definitivamente. Es ahí donde podemos clasificar entonces las hemorragias dependiendo del vaso sanguíneo que se haya afectado en este momento. Por ejemplo, si lo que tenemos es la afección de un vaso sanguíneo, en este caso los capilares, vamos a poder encontrar que hay un sangrado de color rojo, pero muy lento en general, y que son hemorragias muy fáciles de controlar. Ahora vamos a ver un poco más lo que son los mecanismos para la contención o el control de hemorragias. Entonces, vamos a ver un poquitito más de cómo se maneja esto, pero entrando un poco en la clasificación, vamos a entender que aquellas hemorragias que generen la pérdida de sangre de una manera muy lenta y que sean fáciles de controlar, se van a entender como hemorragias o sangrados capilares. Generalmente tienden a obedecer a lesiones muy superficiales en la piel, en este caso, ¿de acuerdo? Y no tienden a representar un riesgo para la vida del paciente. Con las hemorragias venosas tiende a ser un sangrado o un flujo constante que realmente tiende a brotar a baja presión, no brota de golpe, es decir, no tiende a salir a manera de palpitación en compañía de las palpitaciones del corazón del paciente. Vamos de nuevo, en el caso del flujo venoso, es un flujo de retorno que va hacia el corazón de manera constante. Entonces, cuando hay una lesión directamente sobre un vaso sanguíneo de estos, sobre una vena, lo que se genera o tiende a verse es un sangrado eh, constante, la mayoría de las veces de un color rojo un poco más oscuro, ¿de acuerdo? Y respecto a la hemorragia arterial, bueno, es una hemorragia que va a brotar cada vez que late el corazón, tiende a tener una muy alta presión comparada con las otras dos vasos sanguíneos y suele ser muy difícil o más difícil de controlarla, ¿de acuerdo? Tiende a ser el tipo más grave de hemorragia y tiende a perderse sangre o muchísima más sangre en muy poco tiempo. Ahora, ¿por qué lo clasificamos así o por qué tiende a ser hemorragia más grave? Por dos razones principales. Uno, al ser sangre que sale a una mayor presión, tiende a perderse sangre muchísimo más rápido y esto, bueno, definitivamente va a ser muchísimo más letal para el paciente. Y segundo, es sangre que viaja con oxígeno, que definitivamente no va a poder llegar a los tejidos donde se está requiriendo en este momento. Entonces, es una hemorragia muchísimo más grave. Podemos clasificarlas también o tener consideración de que si el vaso sanguíneo que se está afectando es más grande en otro lado, pues entonces la hemorragia puede ser muchísimo más grave. ¿A qué queremos llegar con esto?
que no sería lo mismo una hemorragia de un vaso venoso, como por ejemplo la yugular externa, que lesionarse, por ejemplo, no sé, la arteria cubital o radial, que definitivamente tienen un diámetro muchísimo menor. Evidentemente se perdería sangre eh, a mayor cantidad y con muchísima mayor velocidad en un vaso más grande. Sin embargo, siempre hay que mantener esta relación o esta diferencia para poder clasificar las hemorragias, porque es importante poder reportar al personal de atención de emergencias que llega a hacer recibimiento del paciente, o si nosotros entregamos el mismo paciente en un centro de atención definitiva, pues entonces comentar al personal sanitario qué fue lo que encontramos y cuál fue el tipo de hemorragia que encontramos en ese momento, ¿de acuerdo? ¿Cómo podríamos reconocer hemorragias que están poniendo en riesgo la vida del paciente, de la persona, en el momento que suscita la emergencia? Bueno, muy importante. Primero que la pérdida de mucha cantidad de sangre puede ocasionar que el paciente llegue a un estadio que se conoce como shock, en este caso un shock hemorrágico, y bueno, definitivamente va a poner en riesgo la vida del paciente. Hay diferentes clasificaciones y diferentes tipos de shock, pero en este caso en específico estamos hablando sobre un choque hemorrágico por la pérdida de sangre que está sufriendo el paciente. Ahora, hay diferentes tipos de signos y síntomas o un abanico sintomatológico bastante importante que tenemos que aprender a reconocer. Principalmente si la hemorragia no es externa. ¿A qué queremos llegar con esto? Bueno, si usted tiene un paciente, por ejemplo, que ha tenido un traumatismo directo sobre el abdomen o sobre el tórax, y usted ve que su paciente manifiesta signos como estos, que la piel está pálida, que está fría, que el paciente está muy sudoroso, como se puede ver acá en la imagen, el paciente se encuentra muy débil, las pupilas tienden a dilatarse, principalmente ya en estadios más avanzados del choque, y hay cambios en el estado de la conciencia. Recordemos que el cerebro depende directamente del flujo sanguíneo oxigenado para poder realizar las funciones necesarias, principalmente de coordinación. Recordemos que es nuestro centro de control, básicamente, y es muy susceptible a las alteraciones en la oxigenación, es decir, si no recibe suficiente sangre oxigenada, va a tener alteraciones de manera muy fácil. Entonces, si no podemos ver una hemorragia externa, evidentemente, y fuera una hemorragia interna, para poder saber si esta lesión está poniendo en riesgo la vida del paciente, pues entonces tenemos los signos de shock. Como les comentaba anteriormente, la piel pálida, fría y sudorosa, la debilidad, las pupilas dilatadas y los cambios en el estado de la conciencia. Recordemos que el organismo va a tratar de retraer la sangre de donde no la está necesitando, principalmente, en este caso la piel, cerrando los capilares y tomando ese flujo sanguíneo que debería llegar ahí para lugares donde sí se está necesitando, principalmente cerebro y corazón. Por eso la piel tiende a ponerse pálida y tiende a ponerse fría en estos pacientes, ¿de acuerdo? Y por ello también, si se está perdiendo mucha sangre, más de la que eventualmente podríamos perder sin tener alteraciones, vamos a tener entonces en este caso los cambios del estado de la conciencia. Recordemos que esto lo podemos valorar en los pacientes con el ABDI, que es cuando se valora el paciente si tiene una buena respuesta o si está alerta, si responde únicamente al estímulo verbal, si responde únicamente al estímulo físico o al dolor, o si todo el paciente no responde o está inconsciente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a recordar siempre estas pautas. Recuerden siempre bien los signos de shock para poder reconocer cuando un paciente se mantenga con datos de que la hemorragia está siendo grave y que está poniendo definitivamente en riesgo su vida. Ahora, con las hemorragias externas, ¿qué es lo que tenemos que hacer o cómo vamos a actuar en el caso de ellas? Primero y definitivamente vamos a llamar al sistema de emergencias médicas o al sistema de atención de emergencias. Eh, ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, recuerden que en su mayoría todos andamos un teléfono celular en el bolsillo, perfectamente podemos ponerlo en altavoz mientras se marca el sistema de emergencias que corresponda. Acá en Costa Rica el número sería el 911. Pero si hay más personas con nosotros, pues entonces las demás personas pueden estar llamando al sistema de emergencias para poder así hacer la alerta mientras nosotros atendemos al paciente. Principalmente en casos de hemorragia graves, como cuáles, recordemos, las hemorragias arteriales, por ejemplo, o hemorragias venosas de grandes vasos, o si el paciente está presentando o manifestando signos de shock, el paciente pálido, frío, sudoroso, con pupilas dilatadas, con alteración del estado de la conciencia. Importante, estos signos no van a manifestarse solamente en las hemorragias internas, también pueden manifestarse en hemorragias externas, donde el paciente claramente también haya perdido una gran cantidad de sangre.
Recordemos que es muy importante mantener la bioseguridad. Siempre utilice guantes, ojalá antiparras o gafas o lentes, un barbijo o un cubrebocas y ojalá algún traje de protección que le permita a usted utilizar mangas largas para evitar la contaminación de su persona como socorrista con todo lo que puede implicar el trasiego de fluidos corporales del paciente, en este caso y principalmente la sangre, ¿de acuerdo? No sabemos a ciencia cierta si el paciente tiene enfermedades infectocontagiosas que pudiéramos recibir nosotros, principalmente si no contamos con esquemas de vacunación al día, cuando sean enfermedades que puedan prevenirse de esta manera, y si tenemos grandes lesiones abiertas en la piel principalmente, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos siempre y muy importante, la bioseguridad. Recueste a la víctima en un lugar que sea seguro, tanto para usted como para ella y para poder brindar una atención de manera adecuada y óptima, ¿de acuerdo? Vamos a identificar la hemorragia y a clasificarla. Muchas veces es muy necesario y definitivamente quitar o cortar la ropa del paciente para poder hallar el origen de la hemorragia, ¿de acuerdo? Muchas veces no sabemos exactamente dónde está viniendo ese sangrado y hay que descubrir al paciente o quitar la prenda donde se está viendo que está empapado de sangre para poder identificar de dónde está proveniendo la hemorragia y definitivamente poder controlarla de manera eficaz. Y vamos a aplicar inicialmente presión directa a la herida sangrante con la mano, bueno, enguantada, ojalá. La presión directa la vamos a aplicar con apósito. Recordemos que un apósito es un trozo de tela limpia que se utiliza para controlar la hemorragia. Generalmente y habitualmente los de uso comercial están hechos de gasa. Ojalá, bueno, gasa con agentes hemostáticos para poder generar la contención de la hemorragia, pero un apósito sería el idóneo para iniciar el control de una hemorragia. Sin embargo, pueden existir también hemorragias que no vayan a ceder con la presión directa. Es ahí donde se vuelve importante poder identificar las hemorragias. Si ya de ella no sabemos que es una hemorragia severa, por ejemplo un gran vaso o una hemorragia arterial, entonces, como ya dijimos anteriormente, son hemorragias difíciles de controlar y van a ser aquellas entonces que van a requerir de la aplicación de otras técnicas y dispositivos para poder controlar este tipo de hemorragias, ¿de acuerdo? Es aquí donde entra el torniquete comercial, en donde deberíamos utilizar un torniquete de preferencia y ojalá que tenga las certificaciones y que esté avalado para su uso, asegurando en la mayoría de veces así que va a ser efectiva no solamente su colocación, porque claro, esto requiere un entrenamiento también y lo vamos a ver en las sesiones prácticas, sino que el torniquete nos va a asegurar mediante diferentes certificaciones que no va a ser ni se va a romper durante su colocación, ¿de acuerdo? Dice que vamos a tener que colocar el torniquete de 5 a 8 centímetros de la herida, es decir, si la herida, por ejemplo, está en el antebrazo, entonces unos 8 centímetros, de 5 a 8 centímetros hacia arriba de donde está la herida, es decir, buscando hacia el tronco o proximal al tronco, entonces deberíamos de colocar el torniquete. Es muy importante recordar que los torniquetes nunca deben de colocarse sobre las articulaciones porque ahí no van a ser efectivos. Se pierde la capacidad de compresión del vaso sanguíneo en este caso y el torniquete no va a realizar la función que debería realizar. Vamos a tirar de un extremo o el extremo libre del torniquete en este caso hasta lo más ajustado posible y lo vamos a asegurar con el velcro, en el caso que sean torniquetes que utilicen velcro, al extremo libre. Posteriormente vamos a empezar a girar o enrollar el molinete. ¿Cuánto dirán ustedes? Bueno, hasta que el sangrado se detenga. Esa es la respuesta. Se gira el molinete hasta que el sangrado se detenga. Luego vamos a succionar el molinete dentro del recibidor que cuenta, con el que cuenta el torniquete, perdón, y él trae un velcro también. Vamos a fijar el molinete dentro del recibidor con el velcro y vamos a anotar a la hora que se colocó el torniquete. Es muy importante para el personal sanitario para que pueda reconocer cuánto tiempo lleva el torniquete puesto y poder evidenciar así otras lesiones que pudieran existir en torno a la colocación del torniquete. Eso podemos hablar un poco más a fondo más adelante, ya terminar la charla, si quisieran ahondar un poquitito más en el tema, no hay ningún problema. Una vez que ya colocamos la hora, entonces pudiéramos colocar un segundo torniquete arriba del primero en caso de que con un solo torniquete no fue eficaz la contención de la hemorragia, ¿de acuerdo? Muchas veces si la extremidad tiene un diámetro un poco más grande que el de otras personas, o por ejemplo, si no tuvimos la suficiente fuerza para poder girar lo suficiente el molinete, un segundo molinete puede llegar a ser un segundo torniquete, perdón, puede llegar a ser una muy buena solución.
Solamente el personal de servicio de emergencias podría retirar el torniquete, ¿de acuerdo? Por el motivo que fuera o que ellos requirieran o necesitaran hacerlo, solamente ellos. Nosotros no deberíamos de estar retirando el torniquete porque esto podría propiciar la reactivación de la hemorragia y probablemente de una manera severa. El torniquete se va a llenar de sangre y nos costaría mucho poder recolocarlo nuevamente. Y bueno, definitivamente va a generar un daño muchísimo mayor al paciente, ¿de acuerdo? Respecto al criterio de evacuación de una lesión de esta categoría, es crítico. Ahora, si no contamos con torniquetes comerciales o ya utilizamos el que teníamos y el paciente tiene más de una lesión, podemos improvisar torniquetes, ¿de acuerdo? ¿Cómo se haría? Bueno, podría ser como un pañuelo triangular, eh, las tiras de una mochila, una gasa en rollo que sea resistente, una venda que sea resistente o algún otro elemento que tenga un ancho de ojalá al menos 5 centímetros, ¿de acuerdo? Es lo necesario para que pueda generarse eh, la tracción y sostenibilidad necesaria del material o el dispositivo para que pueda tener su función de torniquete. Vamos a colocar las vendas de igual manera que con el torniquete comercial o el dispositivo que vayamos a utilizar a unos 5 o 8 centímetros de la herida o lo más cercano a la ingle o a la axila. Esto podría aconsejarse también porque en algunos casos hay más de un sitio de hemorragia y por diferentes razones no podríamos verlo. Es donde se aconseja colocarlo lo más cercano al tronco posible. Vamos a hacer un nudo simple con los dos extremos del vendaje y justo sobre este vamos a colocar un palo o un objeto similar arriba del nudo. Luego vamos a asegurar el palo con otro nudo por encima de este y vamos a empezar a girarlo como si fuera el molinete del torniquete comercial hasta que el sangrado se detenga. Posteriormente vamos a fijarlo en posición longitudinal, es decir, paralelo a la extremidad o al miembro donde colocamos el torniquete y vamos a asegurarlo con el resto del vendaje que sobra con las puntas o con otra banda de tela o con suficiente cinta, asegurándonos definitivamente de que no se vaya a soltar para que no se desenrolle porque en este caso se reactivaría la hemorragia, ¿de acuerdo? Vamos a colocar en la extremidad del paciente a la hora a la que colocamos el torniquete, justamente por los mismos criterios del torniquete comercial. Y el criterio de evacuación para esos pacientes también es crítico. Existen otras técnicas, como por ejemplo el empaquetamiento de las heridas, que se va a utilizar en donde no podamos colocar torniquetes, como en el cuello, las axilas o las ingles. Hay que remover la ropa para poder identificar el sitio de hemorragia. Vamos a limpiar la sangre acumulada para poder evidenciar efectivamente de dónde está sangrando el paciente y vamos a introducir, ojalá, apósitos hemostáticos o un pack de gasa de manera profunda en la herida y nunca jamás lo vamos a retirar. Solo el personal del centro de atención definitiva va a retirar este empaquetado, ¿de acuerdo? Vamos a continuar presionando nosotros hasta que la hemorragia se detenga y también en estos pacientes el criterio de evacuación es crítico. Recordemos que ojalá deba hacerse con gasa con agente hemostático, porque esto va a ayudar a acelerar la coagulación en el sitio de la hemorragia y detenerla así de una manera más efectiva. Respecto a cuando se estén manifestando hemorragias internas, hay otros signos y síntomas que podrían aparecer bien sea de manera rápida o que podrían tardar varios días u horas en manifestarse en algunos pacientes. ¿Como cuáles? Bueno, va a aparecer equimosis o moretones, pueden aparecer zonas dolorosas y muy sensibles a la palpación, en caso de hemorragias internas que estén afectando el tracto gastrointestinal, van a aparecer materia fecal negra o con sangre de color rojo brillante, vómitos o tos sanguinolenta. El abdomen puede ponerse rígido y muy doloroso, se le llama abdomen en tabla. Y los signos de shock que hablábamos anteriormente en el paciente crítico, ¿de acuerdo? Que está pálido, que está frío, que está sudoroso, con alteración del estado de la conciencia, las pupilas dilatadas. Recordemos también que si no es una hemorragia grave y podemos brindar algún otro tipo de atención y tratamiento en lo que el paciente es evacuado dependiendo de su severidad. Aplicando la mnemotecnia café, primero brindando compresión en este tipo de sitios donde se ha generado la lesión. Podemos brindar analgesia. Si el paciente no es alérgico a nada, se le puede recomendar que consuma algún analgésico que porte, que sea de uso común y rutinario. Lo más habitual es la acetaminofén. Podemos colocar frío en estos pacientes. Las compresas frías ayudan muchísimo a reducir la inflamación y el dolor, como se ve acá en la primera imagen. Y la elevación, esto para mejorar el retorno venoso y reducir la congestión en la extremidad que está siendo afectada. Y con ello así brindar un mejor confort y una recuperación más pronta al paciente. Ahora, si la hemorragia es grave, bueno, lo primero es que hay que trasladar a un centro de atención definitiva. Vamos a tratar el shock
abrigando y recostando a la víctima en una posición en la que se sienta cómoda. Recordemos que si el paciente vomita, tenemos que colocarlo en posición lateral de seguridad para evitar que la vía no se obstruya, principalmente si el paciente, le reitero, vaya a vomitar. Y estar preparados para efectuar la RCP si la víctima no responde y no respira, que de esto se va a hablar también muy de lleno en la charla o en el taller de reanimación cardiopulmonar. Y bueno, el criterio de evacuación de esos pacientes es crítico, ¿de acuerdo? Entonces, si tienen alguna duda, este será el momento para realizar las consultas que ustedes tengan pertinentes. Les reitero, la duda de hoy es el paciente de mañana, entonces cualquier duda que ustedes tengan, cualquier consulta, con total confianza acá estamos para poder evacuar las dudas que tengan, ¿de acuerdo? Si no hubiera más dudas, sería todo por el día de hoy y de mi parte. De verdad, muchísimas gracias por la atención que nos han prestado. Les voy a dejar mi correo electrónico y datos de contacto acá en el chat. Si tienen alguna duda, pueden contactarse con nosotros y si no, de igual manera al correo de la empresa para que puedan evacuar cualquier consulta que tengan. Que tengan una muy buena tarde. Gracias.